distintas partes. Bueno, buenas tardes a todos y a todas las personas que nos... Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas ¿Todos me tardes, escuchan bien? Hola. Muy bien. Sí, se escucha súper. Excelente. Perfecto. Excelente. Bueno, yo soy Rebeca Molina, soy directora ejecutiva de la Fundación Presente, y en este webinar voy a ejercer como anfitriona y relatora de uno de los temas que vamos a abordar. Les cuento que se inscribieron hartas personas en el webinar, alrededor de 250 personas, no solamente de Chile, de todas partes de Chile, sino que también de algunos países de Latinoamérica. Hay personas que son de jardines infantiles, de colegio, de universidades, incluso tenemos personas que hacen clases en preuniversitarios y clases particulares. Somos de distintas áreas de la educación, pero todos tenemos algo en común, que nos dedicamos a formar personas, pero también que nos une esta gran pregunta tan difícil de responder, que es cómo mantenemos la motivación de los estudiantes. De hecho, incluso algunos apoderados nos escribieron y nos dijeron, pucha, yo quiero participar porque ahora yo también soy casi profesora y en mi casa mis niños son estudiantes. Entonces, esa es una pregunta importante que tenemos que hacernos. Ahora, ustedes bien saben, y probablemente les pasó desde hace mucho tiempo, que esta es una pregunta que siempre nos hemos hecho las personas que trabajamos en educación, desde antes de la pandemia. Y por eso, de hecho, Fundación Presente, desde el 2014, está trabajando el tema de la motivación escolar. En estos años hemos acompañado a más de 80 equipos directivos, cientos de profesores y muchos apoderados en el proceso de involucrar más a los alumnos y alumnas para que se apropien de su aprendizaje y le den un sentido y quieran seguir estudiando. Antes de la pandemia trabajábamos las expectativas, el sentido de pertenencia y la valoración de la educación como motores para que se involucraran. Y de alguna manera podíamos medir este involucramiento en el nivel de asistencia de los alumnos al colegio. Hoy día el desafío es mayor, porque nosotros y los estudiantes y los papás estamos acostumbrados a este contacto presencial, ¿verdad? De hecho, esto de ver cámaras apagadas nos produce una sensación media rara que no sabemos con quién estamos hablando. Y además nos perdemos mucho del lenguaje no verbal, porque antes podíamos agarrar a un niño en el pasillo, a una niña después de una clase, y conversar cómo estaban, qué les pasaba según lo que su lenguaje no verbal nos indicaba. Hoy día eso cambió, estamos a través de internet, hay otros colegios que no tienen internet, universidades y jardines infantiles, insisto, y que la relación ni siquiera es online, sino que es a través del papel y cada 15 días. Bueno, por eso nosotros como fundación también nos hemos adaptado y queremos seguir apoyando los establecimientos de todo tipo, enfocando nuestro trabajo en apoyar a los equipos para que ellos puedan lograr a su vez la motivación en la comunidad escolar a distancia. Y, en definitiva, no demos por perdido el año, que eso es lo que más queremos. Y por eso nació este webinar. Creemos que es una excelente ocasión para que trabajemos entre todos distintas estrategias para motivar a los niños, niñas y jóvenes, incluso niños que están en educación preescolar. Sabemos que el tiempo es poco, así que no podemos alargarnos ni tocar todos los temas que quisiéramos, digamos. Por eso quiero explicitar qué es lo que sí vamos a ver en este webinar y qué es lo que no. Sí vamos a trabajar elementos que podemos desarrollar como institución para motivar a los estudiantes. No vamos a alcanzar a trabajar, lamentablemente, estrategias específicas para relacionarnos con los apoderados o para trabajar con niños con necesidades educativas especiales. Tampoco vamos a poder dedicar este tiempo para ver cómo resolver las barreras materiales que tienen tantos estudiantes en situación de vulnerabilidad. Pero desde ya los dejamos invitados porque vamos a hacer otros webinars, y en esos webinars sí vamos a poder responder a esos desafíos en particular. ¿Cuál es la agenda? ¿De qué temas vamos a tratar hoy día? Vamos a partir por Ignacio Illanes, que es decano de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes y cofundador de Radar Escolar. Ignacio nos va a mostrar información súper interesante respecto de cómo los estudiantes perciben su experiencia de aprendizaje en pandemia. Luego voy a contarles yo desde Fundación Presente y contarles cómo estamos nosotros promoviendo la motivación de los niños, niñas y jóvenes, y cómo ustedes podrían ponerla en práctica con sus estudiantes. Y por último, Rosario Mayorga, que es cofundadora de la plataforma Profes con Chile, que no sé si la conocen, pero es bien interesante para que la sigan.
nos va a compartir estrategias concretas, que la idea es que a partir de mañana ustedes ya puedan implementar y poner en práctica con sus estudiantes. Les pedimos que apaguen los micrófonos, que ya están todos súper apagados, para que nos podamos escuchar de mejor manera. Si se sienten cómodos, nos encantaría que pudieran encender sus cámaras para poder generar algún grado de interacción. Si no les acomoda, no hay problema, sabemos que vienen de una jornada larga de trabajo y que a veces estamos en algunas partes que no necesariamente queremos mostrar en cámara. Muchas gracias a los que están prendiendo sus cámaras. Les recuerdo que la sesión dura 1 hora, como decíamos, y luego de esto hay 30 minutos para resolver preguntas que hayan enviado al chat o que hayan escrito al momento de inscribirse. Si no alcanzamos a resolverla, no duden en escribirnos un correo electrónico y nosotros encantados de responderles apenas podamos. Por último, les cuento que la sesión está siendo grabada, así que se las vamos a poder mandar por correo electrónico para que la puedan revisar y no tengan que estar tomando apuntes todo el rato, sino que después puedan revisitarlo y ahora se dediquen a disfrutarla. Y junto con ese correo electrónico también les vamos a hacer llegar material de consulta que consideramos recomendable para que ustedes puedan profundizar en los temas que vamos a trabajar hoy día. Y además va a venir una encuesta para que nos puedan dar retroalimentación. ¿Ya? Entonces, y para comenzar, a nosotros nos encanta comenzar así, que es reconociendo, en nombre de la Fundación Presente y los invitados de este webinar, que son Ignacio y Rosario, queremos hacer un reconocimiento a ustedes, a todas las personas que se desempeñan en establecimientos educacionales. La verdad es que con esta pandemia hemos podido ver la creatividad, el trabajo, la energía con que se han adaptado y se han subido a un carro que jamás nos imaginábamos. Antes nosotros en clases nos costaba incluso prender el proyector, ¿se acuerdan? Pucha, niños, ¿quién me ayuda a prender el proyector? Hoy día es alucinante ver cómo todas y todos se han sumado a la tecnología, se han craneado nuevas maneras de conectarse y de llegar a los niños en beneficio de sus estudiantes. Así que ahí, en los emoticones, o en el chat, o con las manos, les pido un aplauso para ustedes y para todas las personas que se dedican hoy día a la educación. Eso, ahí las palmas. Ven como ya todos manejamos más las redes sociales y el Zoom. Bueno, y con eso quiero dar paso a Ignacio Illanes, como les decía, es cofundador de Radar Escolar, él es también decano de Educación de la Universidad de los Andes. Ignacio nos va a contar cómo perciben los estudiantes, ellos mismos, desde su voz, nos van a contar desde su voz, cómo se han sentido y cuánto sienten que están aprendiendo en este tiempo en pandemia. Así que adelante, Ignacio, vamos a hacer que puedas compartir tu pantalla. Cuéntame si lo puedes hacer. Ahí está, ¿o no? Ahí está, sí. ¿Todos la ven, sí? Perfecto. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación, en primer lugar. Como decías tú, Rebeca, la verdad que hace un tiempo la dificultad con la tecnología era poder prender el computador y que se pudiera proyectar un PowerPoint en la pizarra. Hemos aprendido todas estas dificultades y sin embargo aparecen otras. Por ejemplo, el tema justamente de la cámara. Yo creo que nunca nos imaginamos que una de las dificultades que pudiera aparecer con el uso de la tecnología era la intranquilidad o la incomodidad con encender las cámaras, que es algo que no solamente lo experimentan los alumnos, sino que nosotros mismos. Yo creo que la incomodidad que uno siente, bueno, con mayor razón también la sienten tal vez los estudiantes. Eso es parte importante del rol del educador, es la empatía, y así como a nosotros nos cuesta también, eso nos ayuda a entender a lo mejor parte de las emociones de los niños. Yo quiero partir por contarles en medio segundo qué es lo que es Radar Escolar, porque no todo el mundo tiene por qué conocerlo. Nosotros somos una empresa que ayudamos a los colegios a aprovechar los datos que habitualmente generan. Los colegios generan datos de asistencia, de notas, resultados CIMSE, etcétera, un sinnúmero de datos que están repartidos en distintas plataformas, que son miles, obviamente, a diario. La pura asistencia de los niños es una gran cantidad de información que cuesta procesar, y nosotros hace tiempo que empezamos a desarrollar esta plataforma cuyo propósito es justamente juntar esos datos que están en distintas plataformas en un solo lugar donde los colegios puedan aprovechar esa información para tomar decisiones pedagógicas con mejor información a la mano. Lo que ocurre en los colegios habitualmente es que como los datos están dispersos en muchos lugares y en muchas plataformas y en formatos, etc., los colegios finalmente no aprovechan esa información porque les resulta incómodo tener que buscar esa información. Y nosotros lo que hemos intentado justamente facilitar
el aprovechamiento de los datos de los colegios. Y durante la pandemia también evidentemente hemos detectado una necesidad de parte de los colegios de poder contar con información respecto de lo que está ocurriendo con sus estudiantes, y eso es algo que quiero presentarles aquí. Un par de datos, no va a ser mucho porque la presentación mía obviamente es muy breve para dar paso al resto del webinar. Pero permítanme partir con esta pequeña lámina. El IMASEC sufre otro descalabro en junio, pero resultó mejor a lo que esperaba el mercado. Por ejemplo, este es un titular típico del diario en esta época, ¿no es cierto? Y también podemos encontrarnos con información como este tipo. Todos los días el número de personas contagiadas, los casos activos, los recuperados, ya todos estamos expertos en ese tipo de estadísticas. Incluso los pasos en los que está cada comuna, en fin. Y la pregunta es, ¿qué sabemos en educación sobre lo que está ocurriendo? Y nuestra impresión es que no tenemos el mismo nivel de información o el mismo nivel de detalle. Yo sé que los colegios podrán decir, no, si nosotros sabemos lo que está ocurriendo con nuestros alumnos. Ojalá así sea, efectivamente. Pero al menos en el levantamiento que nosotros hemos hecho con algunos colegios, hay un grupo importante de establecimientos que le ha perdido la pista a un porcentaje significativo de sus estudiantes, y a nivel nacional en general no tenemos este tipo de información como la que estoy mostrando de salud, no tenemos el equivalente en educación. No sabemos cuántos colegios están funcionando razonablemente, a cuántos niños estamos llegando, qué niños tienen conectividad en sus casas y qué niños no. Hay estimaciones, pero no tenemos el mismo nivel de trazabilidad, entre comillas, que el que tenemos en salud. Y esa es una preocupación que para nosotros por lo menos es súper relevante. Cuando ocurrió el terremoto del año 2010, a muy poco andar de ocurrido el terremoto, teníamos una estadística nacional de cuántos colegios habían quedado inhabilitados, en qué regiones estaban esos colegios, cuáles seguían operativos, cuáles tenían restricción para su operación. Había 630 colegios que tenían dificultad. En total había 4.400 establecimientos catastrados en las regiones afectadas, etc. ¿Dónde está esto mismo de educación? O sea, de la situación actual, perdón. No lo tenemos. No tenemos un catastro equivalente como para saber dónde está el problema. Y ese es un poco el esfuerzo que nosotros quisimos hacer levantando información a través de una encuesta. Entonces, perdón, vuelvo un segundo para atrás. Nosotros lo que quisimos hacer fue ayudar a los colegios a evaluar la experiencia de aprendizaje remoto de los estudiantes. Es decir, que pudieran contactarse con sus alumnos y con las familias de sus alumnos para evaluar, bueno, cómo está resultando este aprendizaje a distancia. Ojo, que puede ser online o no. El aprendizaje remoto puede ser también cuando los niños, está ocurriendo en muchos lugares, las familias van a buscar los materiales al colegio y se los llevan a las casas, porque no todas las familias tienen, ni todos los colegios acceden a sus alumnos a través de una plataforma digital. No es lo mismo aprendizaje a distancia que aprendizaje online. En lo que estamos 100% en Chile es en aprendizaje a distancia. Todos están con aprendizaje a distancia. Algunos online, otros en formato guías, materiales, etcétera, ¿no es cierto?, que traemos materialmente. Nosotros lo que quisimos fue evaluar en general la experiencia de aprendizaje remoto de los niños, fuera online, fuera en el formato que fuera. Y le ofrecimos a los colegios que están trabajando con nosotros actualmente le damos servicio a 150 colegios de todo Chile, en su mayoría colegios particulares subvencionados y también colegios públicos, y le ofrecimos a los colegios, a esos 150 colegios que ya trabajan con nosotros, la posibilidad de hacer un catastro justamente de lo que está ocurriendo. O sea, así como digo, bueno, a nivel nacional debiéramos tener un catastro de lo que está pasando, al menos hacerlo a nivel de los colegios que trabajaban con nosotros. Y yo les voy a mostrar aquí los resultados de un par de datos nomás, porque obviamente es el detalle de cada colegio, nosotros solo se lo entregamos a ellos, pero aquí voy a mostrar la información como agregada de hartos de ellos, ¿ya? Y en particular lo que les voy a mostrar es la información reportada por niños de quinto básico a cuarto medio. También le preguntamos por niños más chicos, pero a las familias, ya ahí le preguntábamos a los papás. De quinto básico a cuarto medio es lo que yo les voy a mostrar, y son 22.000 alumnos los que están en esa encuesta, 22 alumnos que responden, ¿ya? Probablemente son representativos de aproximadamente 30.000 estudiantes, una cosa así. Entonces es un número bien significativo de personas. Siempre, fíjense ustedes, las encuestas políticas hacen datos a veces como con 800 personas o 1.000 personas, y con eso todo el país dice si el que va puntero en la carrera presidencial es Pedro, Juan o Diego. Aquí lo que yo les voy a mostrar son resultados de 22.000 estudiantes de una decena de colegios, no me acuerdo exactamente cuántos colegios. Entonces, una de las preguntas que le hicimos es básicamente, ¿qué tan satisfecho
estás con la experiencia escolar a distancia? ¿Ya? A esos 22.000 alumnos, casi 23.000. Les pregunto, ¿qué tan satisfecho estás con la experiencia escolar a distancia? Y fíjense que 23% dice que no está nada de acuerdo con estar satisfecho, o sea, no está nada satisfecho, y 21% está bastante en desacuerdo, pues está poco de acuerdo con decir, mira, sí, mi experiencia ha sido satisfactoria. Si sumamos estos dos números, tenemos un 44% de los estudiantes de Chile que están nada de acuerdo o poco de acuerdo con la idea de estoy teniendo una experiencia satisfactoria. O sea, 44% definitivamente no está satisfecho con la experiencia de aprendizaje que estamos dando a distancia. Y eso es tremendamente significativo. Lo segundo dato que me parece interesante como mirar es justamente a nivel de cursos, cómo evoluciona esto. Estoy satisfecho con la experiencia. Y fíjense por ahí, entonces aquí están los que respondieron nada, poco, medianamente satisfecho, bastante satisfecho o muy satisfecho, en el fondo, con la experiencia de aprendizaje a distancia, y cómo responden en los distintos niveles, en quinto, en sexto básico, en séptimo, en fin. Y si ustedes se fijan, en cada curso va aumentando la insatisfacción. O sea, mientras mayores los estudiantes, mayor la insatisfacción. Los niños más chicos, en cambio, están en su mayoría bastante o muy de acuerdo con que están teniendo una experiencia satisfactoria. Pero los niños más grandes, tercero, cuarto medio, los porcentajes son muy elevados en un sentido distinto. De hecho, si ustedes se fijan aquí, aquí tenemos, no sé, un 55% de los niños en tercero medio que ya están muy insatisfechos con la experiencia de aprendizaje remoto. O sea, a mayor edad, mayor la insatisfacción. Y eso nos parece que es tremendamente significativo. Y luego está este otro, ¿cuál es la percepción de aprendizaje? O sea, si estoy aprendiendo más o menos de lo que aprendía cuando estaba yendo al colegio, ¿ya? Y le preguntábamos a los mismos niños, los mismos 23.000 niños, y un 36% de esos niños te dice yo estoy aprendiendo mucho menos que lo que aprendía antes. Que puede parecer más o menos evidente, ¿no es cierto? Sí, estoy aprendiendo menos que antes, pero esto no es menos que antes, es mucho menos, al menos un tercio de los niños de Chile, más de un tercio de los niños, perdón, encuestados aquí, para no exagerar la cifra, dicen, la verdad estoy aprendiendo mucho menos que lo que aprendía en una situación normal, en una situación escolar normal. Entonces, si se fijan, la experiencia definitivamente no está siendo satisfactoria, no están aprendiendo mucho. Y cuando de nuevo les preguntamos por edad, bueno, ¿cómo es esa percepción de aprendizaje según la edad de los niños? Ocurre de nuevo lo mismo. Las respuestas más críticas están entre los niños más grandes, ¿ya? De hecho, en tercer y cuarto medio, más del 70% de los niños, en tercer y cuarto medio, más del 70% dicen estoy aprendiendo bastante menos o mucho menos que lo que aprendía en mi experiencia anterior. Entonces, estos son unos pequeños datos simplemente para ilustrar la situación que se está observando. O sea, gran nivel de insatisfacción en general con la experiencia remota y acentuada por la edad, ¿ya? Como elemento principal. Hay otro elemento que nosotros evaluamos también, pero por razones de tiempo y en fin, no voy a mostrar aquí, que tiene que ver con las emociones que están experimentando los alumnos y una suerte como de alerta psicosocial que nosotros también elaboramos y que básicamente también nos muestra lo mismo. O sea, a mayor edad, mayor el porcentaje de estudiantes que indican estar experimentando sensaciones o emociones negativas, ¿ya? Algunas muy negativas, incluso casos un poco dramáticos, y también más conscientes de las dificultades económicas por las que pueden estar atravesando la familia. Probablemente se relacionan esas dos cosas, o sea, niños más grandes que seguramente son conscientes de las dificultades por las que puede estar atravesando el trabajo, el papá, de la mamá, en fin, probablemente ellos acusan de mayor forma en emociones más negativas lo que están experimentando en este momento. ¿Por qué nos parece relevante esta información? Para aprovechar 30 segundos más. Básicamente porque contar con información relevante es indispensable para poder tener una estrategia diferenciada. Y probablemente en los establecimientos con los que ustedes trabajan, cuando estamos hablando de motivación, cuando estamos hablando de, bueno, cómo enganchamos a los alumnos, hay que tener claro que no todos los grupos, no todas las edades tienen la misma situación. Es probable, desconozco lo que ocurrirá particularmente en los colegios de cada uno de ustedes, pero es probable que se repita un patrón parecido, de que los niños más grandes estén con una situación más compleja que los niños
más chicos. Y eso es un elemento a considerar en la discusión. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ignacio. Creo que muchos de nosotros podemos tener varias preguntas para hacerle a Ignacio. Me gustaría recalcar sobre todo de Radar, nosotros trabajamos mucho con Radar, que tiene la gran gracia que no hay que ir ingresando la información, sino que ustedes, o sea, la plataforma lee la información de muchas fuentes y nos permite ir sacando conclusiones, ir sacando una especie de perfil de los estudiantes, y esto no significa extra tarea para el colegio, sino que más bien es poder sacar conclusiones con toda la información que ya tenemos, cosa que es de gran ayuda para los colegios. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a seguir con la segunda parte, con la segunda presentación que me corresponde a mí. Es medio rara ser anfitriona y relatora, pero así es. Vamos a ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que queremos conversar ahora? Queremos conversar de cómo logramos estos estudiantes que sienten que están teniendo una no tan positiva experiencia de aprendizaje, o que están, como decía Ignacio, que mientras más grandes, más frustrados se sienten con su experiencia, probablemente porque están más conscientes de las dificultades. ¿Cómo hacemos que estos estudiantes logren superar los desafíos, logren enfrentar las dificultades y aún así mantenerse motivados y mantenerse involucrados con el aprendizaje? Bueno, eso es una tarea muy difícil y de hecho hay un concepto que define esto. Y así como en la vida, la resiliencia es la capacidad de enfrentar dificultades e incluso transformarse por ellas y no dejarse caer, en educación la resiliencia del aprendizaje es esta capacidad de enfrentar los desafíos, frustraciones y no perder la motivación. Y eso es lo que queremos cultivar en nuestros estudiantes. Estamos en tiempos de crisis, todos lo sabemos. Si nosotros como adultos nos sentimos encerrados, nos sentimos frustrados, imaginémonos, tal como decía Ignacio, cómo será para los estudiantes, para los niños, para las niñas y jóvenes que están en formación. Estamos confinados en un ambiente de encierro, nos cuesta concentrarnos, necesitamos ser mucho más autónomos, ¿verdad? A veces nos pasa que nos ponemos a trabajar y tal vez estamos en pijama todavía y después seguimos haciendo el almuerzo o atendemos el timbre que suena. Bueno, necesitamos ser más autónomos, sí, ¿verdad? No, a mí me pasa todo el rato. Necesitamos ser más autónomos, los estudiantes también, y cuando no logramos tener esa disciplina de autonomía es frustrante. Otros tienen problemas de acceso a internet, a computadores, e incluso más, hay hogares más vulnerables que están con graves problemas de cesantía, problemas de salud, muerte de familiares, inseguridad, miedo, y todo eso nos afecta a nosotros y también le afecta, como decíamos, a los niños, niñas y jóvenes que están en proceso de formación. ¿Y qué es lo que pasa? Esto. No sé si a alguien le suena haber visto esa imagen que estamos viendo. Lo que estamos viendo es una pantalla de Zoom, una sesión de Zoom con todas las cámaras apagadas. Algunos de ustedes estarán diciendo, ¡ay, qué espanto cuando veo eso, me duele la guata! Y otros estarán diciendo, pucha, ojalá me pasara eso y se conectaran por lo menos con la cámara apagada. Bueno, más allá de la situación específica, que sabemos que cada uno tiene su propia individualidad, creemos que esta imagen nos ayuda a reflejar muy bien un comportamiento que están teniendo muchos estudiantes hoy día, y no solamente los estudiantes, sino que los apoderados, que es esta sensación de, oh, no quiero más. Porque en este contexto es muy fácil a la hora de enfrentar una videoconferencia, o una guía, o una cápsula por WhatsApp, es muy fácil que un estudiante diga renuncio. Y así es como nos topamos con estudiantes que no se suman a las clases sincrónicas, o que no entregan trabajos, o papás que dicen, ¿sabes qué? No soy capaz, no me da el cuero, no sé hacerlo, prefiero dar por perdido el año. ¿Y por qué? Renuncio, ¿sabes qué? Renuncio porque yo no soy capaz. Renuncio porque no soy capaz de organizar mi tiempo para hacer todo lo que tengo que hacer. Renuncio porque soy mamá o papá o cuidador y no me queda grande esto, yo no sé ser profesor, no puedo hacerlo. Renuncio, si yo soy estudiante, porque a mí me costaba aprender ya con el profesor al frente o la profesora. Y ahora es imposible, a mí no me da la cabeza, no soy capaz, no sirvo para aprender de manera remota. Entonces renuncio porque no puedo, no soy capaz. Otros estudiantes o los mismos pueden decir, bueno, ¿sabes qué? Renuncio porque nada de esto tiene sentido. No tiene sentido. ¿Para qué si igual vamos a pasar todos de curso, como se está discutiendo hoy día en la Cámara? ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué me voy a conectar si igual voy a pasar de curso? ¿O para qué voy a estudiar tanto si igual no hay notas?
O ¿sabes qué? No, este año no voy a estudiar y el próximo año me pongo al día. O no, ¿sabes qué? Incluso peor, llevo tanto tiempo atrasada y sin conectarme, o atrasado, que ya no vale la pena, porque si trato de hacerlo, no voy a poder, ¿verdad? Entonces, pucha, no vale la pena. Esto no vale la pena, entonces renuncio, porque no vale la pena. Y por último, están los estudiantes, que pueden ser los mismos u otros que dicen, ¿sabes qué? Yo renuncio porque no me siento parte de esto. Coloquialmente, no me siento parte de esta cuestión. Tengo la sensación de que no me entienden, tengo la sensación de que no me pescan, de que a todos les sale fácil, todos saben manejar el Zoom, o todos tienen la disciplina para resolver las guías, o todos los papás ayudan a sus hijos a leer, y yo no soy capaz, no soy de este tipo de gente. No me siento parte. A mí el colegio no me está entendiendo, o la universidad no me está entendiendo, o el jardín infantil no comprende lo que yo necesito, y soy la única. Y el resto sí le resulta, a mí no me siento parte. No sé si les suena eso, si les suena como lo que están viviendo sus estudiantes. Bueno, ¿y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, tenemos que hacer muchas cosas y están haciendo muchas cosas. Aquí les queremos dar algunas orientaciones, algunos consejos de cómo apoyar a los estudiantes para cultivar esa resiliencia en el aprendizaje, esa capacidad de enfrentar los desafíos. Queremos que esos niños que dicen yo no soy capaz, se convenzan, pero realmente estén convencidos de que sí pueden aprender, que sí son capaces. Queremos que esos estudiantes que piensen que, ¿sabes qué? Nada de esto tiene sentido, lo transformemos y que esos niños, niñas y jóvenes digan, ¿sabes qué? Si tiene sentido, yo sí quiero seguir estudiando porque tengo un propósito, claro, más allá de las notas, más allá de pasar de curso. Y también queremos que esos estudiantes que dicen, el colegio no me entiende, digan, ¿sabes qué? Sí, el colegio me entiende, el colegio me apaña, el colegio se pone en mi lugar y yo me doy cuenta que están comprometidos conmigo y por eso yo sigo, porque soy parte de un colegio o de un jardín o de una universidad o de un preuniversitario, dependiendo de la situación laboral en la que se encuentren ustedes, que sí se la juega por mí. Y sobre todo, tengo un profesor o una profesora, un educador que se la juega por mí, porque a veces no es el colegio completo, sino que una persona puede generar ese cambio. Ahora, es súper simple decirlo aquí en el webinar, el tema, me imagino que ustedes estarán diciendo, ya, ok, pero ¿cómo logramos que los estudiantes lleguen a esas afirmaciones? Y eso es lo que vamos a ver ahora, paso a paso, vamos a desgranarlo en estas 3 afirmaciones que queremos llegar, y vamos a partir por la primera. ¿Cómo logramos el sí puedo? ¿Cómo convencemos a un estudiante que él sí puede? Más allá de las frases bonitas, más allá de los slogans, ¿cómo hacemos que un estudiante diga, yo sí soy capaz de aprender? Bueno, eso lo hacemos a través de lo que Carol Dweck ha llamado la mentalidad de crecimiento. Me imagino que algunos de ustedes pueden saber lo que es la mentalidad de crecimiento, otros no, y por eso lo vamos a conversar de manera superficial. De todas maneras, los que quieran investigar más de esto, nosotros les vamos a mandar por correo electrónico material recomendado. Y si no, pueden buscar en internet también bastante sobre Carol Dweck. Carol Dweck es una psicóloga e investigadora que ha dedicado gran parte de sus años a ver qué es esto de la motivación, por qué hay estudiantes que son más motivados y hay estudiantes que son menos. Ella describe que existe una directa relación entre las actitudes que tienen las personas frente a un desafío y las creencias implícitas que ellos tienen respecto de la inteligencia. Dicho en simple, si tú piensas que tu cerebro es capaz de desarrollarse y que tú puedes aprender cosas, y que tú mientras más trabajas y lo intentas puedes hacerte más inteligente, es más probable que tengas estas actitudes de enfrentar los desafíos como algo, una oportunidad de aprendizaje. El esfuerzo en ese sentido te sirve. Yo me voy a esforzar porque es posible que yo logre enfrentar este desafío, y en la medida que me voy esforzando voy desarrollando mi cerebro. Y en esa misma línea, cuando yo cometo un error, lógicamente me frustro, pero no me hundo, no me voy en un hoyo negro, porque sé que el error es parte de mi proceso de aprendizaje. Esto es lo que Carol Dweck llamaba mentalidad de crecimiento. Tú crees y confías que tu cerebro se desarrolla y por lo tanto tienes actitudes asociadas a ello. Por otro lado está quienes creen que el cerebro y las habilidades o los talentos son algo fijo. Así como, mira, yo nací buena para lenguaje, pero bien malita para gimnasia o educación física. O no, sabes que lo tuyo son las matemáticas, no te preocupes tanto del área social. O al revés, tú eres muy bueno para tener amigos y tal vez no eres tan bueno en la parte académica.
Eso es cuando pensamos que la inteligencia es fija. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando yo considero que soy inteligente, o soy más o menos, o soy no tan inteligente, los desafíos para mí son una fuente enorme de frustración. Porque ¿para qué lo voy a intentar si no puedo? Siempre se ríen de mí, dije que no lo iba a decir, pero lo voy a decir igual, siempre se ríen de mí las personas de los colegios porque yo tengo esta mentalidad frente a saltar vallas. Lo siento, lo dije. Yo veo una valla y yo digo, no lo voy a intentar si yo no soy capaz. ¿Qué es lo que queremos? Que las personas digan, y que yo misma, Rebeca, diga, yo sí soy capaz de saltar esa valla. Entonces, inténtalo, practícalo, vuelve a intentar, porque el cerebro se desarrolla. Entonces, cuando pensamos que la inteligencia es fija, tenemos esta mentalidad fija y evitamos los desafíos. ¿Qué es lo que queremos? Que nuestros estudiantes tengan mentalidad de crecimiento, que sepan que pueden desarrollar su inteligencia, que pueden enfrentar desafíos aunque les cueste. ¿Ya? Insisto, si quieren averiguar más de esto, en internet hay mucha información de Carol Dweck y de su hermana Caro, que es chilena, investigadora también, que trabajó directamente con Carol Dweck. Ahora, ¿cómo desarrollamos esta mentalidad de crecimiento? Me imagino que algunos de ustedes ya estarán pensando, bueno, tal vez de esta manera yo a veces desarrollo mentalidad de crecimiento, otras veces no. Importante tener en cuenta que la mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija no son como dos caras de la misma moneda. Yo soy mentalidad fija o mentalidad de crecimiento, sino que esto es un continuo. Y a veces podemos ser más mentalidad de crecimiento en algunas cosas y más mentalidad fija en otras. ¿Me explico? ¿Cómo desarrollamos esta mentalidad de crecimiento? Susana Claro nos da varias estrategias, pero nosotros hemos seleccionado para este webinar 2, que son las que creemos que son las que se pueden implementar de manera más simple y eficaz. La primera es educar a la comunidad escolar en torno a lo que nos muestra la neurología. El cerebro es plástico, igual que los músculos. Plástico en el sentido que es amoldable. En la medida que nosotros practicamos, persistimos, pedimos ayuda y mejoramos nuestro esfuerzo, si uno viera las neuronas, sería posible, o sea, si pudiéramos ver aquí las neuronas, podríamos ver cómo se empiezan a generar nuevas conexiones neuronales cuando hacemos un nuevo esfuerzo. Incluso las que ya existían se van fortaleciendo. Entonces, cuando transmitimos eso a nuestros estudiantes, cuando les mostramos a nuestros apoderados que el cerebro efectivamente es plástico y se desarrolla y podemos seguir aprendiendo, estamos poniendo la primera semilla para que después, cuando se enfrenten a un desafío, digan, no puedo, perdón, sí puedo. Yo ya sé que mi cerebro sí puede, que me cuesta, que me sale difícil, pero puedo. Tengo solamente que intentarlo, igual que un músculo. Si ustedes hoy día trataran de levantar 50 kilos de peso en una mano, algunos podrían, otros no. Pero si estuviéramos practicando varios días, sí vamos a poder levantar 50 kilos de peso. El cerebro es igual. Tal vez hay desafíos que hoy día no somos capaces de enfrentar. Tal vez hoy día no sé entender un gráfico de dispersión, pero estoy segura que si lo intento y me permito equivocarme y hago el esfuerzo, lo voy a poder entender porque mi cerebro se desarrolla. ¿Cómo educamos de la neuroplasticidad? Podemos hacerlo a través de la cámara de Zoom, contándole esto a los estudiantes. Podemos mandarles cápsulas de videos por WhatsApp a los niños y a sus familias. Hay mucho en internet, hay en español, hay en inglés. También nos pueden pedir a nosotros, y esto se puede hacer a distancia o presencial. Se puede hacer online o en papel. Podemos pedirle a los estudiantes, oye, imagínate un músculo, ¿cómo crees que el cerebro también se puede desarrollar como un músculo? ¿Qué ejercicios le darías a tu cerebro para desarrollarlo? Entonces, trabajemos la neuroplasticidad para que no quepan dudas de que el cerebro sí se desarrolla. Por otro lado, otra estrategia para desarrollar la neuroplasticidad que nosotros le ponemos mucho énfasis es que nosotros como educadores retroalimentemos con el foco en el proceso. Si nos preocupamos solamente del resultado o del final y retroalimentamos a los estudiantes con la nota, o con un bien, o con un mal, o qué inteligente eres, o qué seco eres, los estudiantes solamente se van a quedar con eso. Y no estamos retroalimentando el proceso. ¿Sí? Entonces, si a mí me entregan una nota, sea un 7, un 5, un 4, solamente sé la nota que tuve, pero no sé en qué fallé y cómo puedo seguir mejorando. Entonces, tratemos de priorizar palabras de retroalimentación que aporten motivación, que movilicen a los estudiantes a seguir trabajando. Una nota simple
o un comentario, o un ticket y una cruz no movilizan. Entonces, ¿cómo podemos movilizar? Por ejemplo, mira, veo que tu trabajo está, perdón, te felicito porque me entregaste un trabajo, antes no me los entregabas, veo que hay un esfuerzo aquí. Ahora, veo que también no pudiste seguir las instrucciones, cuéntame, ¿qué dificultades tuviste para que podamos mejorar ese proceso? Si se fijan, yo no estoy diciéndole muy bien entregaste el trabajo, aunque esté malo, sino que le estoy diciendo gracias por ese esfuerzo, hay un proceso que hiciste, pero hay ciertas partes de ese proceso que podemos mejorar. ¿Cómo lo hacemos? Lo podemos hacer oralmente, lo podemos hacer cuando corregimos las guías, que el estudiante reciba una retroalimentación de su proceso. O en vez de decir qué inteligente eres, digámosle, oye, las estrategias que usaste son buenísimas, sigue así, te felicito, estuviste súper concentrado, seguiste la pauta, etcétera, etcétera. Enfoquémonos en el proceso y no en el resultado, y con eso vamos a ir fortaleciendo la mentalidad de crecimiento. Cuando les mandemos el correo electrónico también les vamos a hacer llegar este material, que son unas fichas que resumen algunas frases, dan algunas frases que nos pueden inspirar de cómo retroalimentar desde la mentalidad de crecimiento. ¿Qué le puedo decir a un niño cuando creo que le falta esfuerzo, o cuando veo que va súper bien, o cuando está medio perdido? Esta información nosotros la tomamos de, a ver, ay, se me fue aquí, de Mentalidad UK, y ustedes también la pueden obtener y pueden sacar harto material en internet. Perdón que me refiera tanto al material que hay en internet, pero como el webinar al final es breve, tenemos que ir comprimiendo para que ustedes se queden con lo esencial y puedan seguir investigando. Que por lo demás son habilidades del siglo XXI, ¿verdad? Como darle el empujoncito y ustedes sigan. Bueno, entonces eso con el sí puedo, que los alumnos digan, dejemos de decir no puedo, o tú no puedes, o que los papás dejen de pensar mi hijo no puede, o yo no puedo, sino que tú puedes porque tu cerebro se desarrolla. Pero ¿qué pasa a continuación? Ya, yo puedo, pero ¿sabéis que no quiero? Si esto no vale la pena. Bueno, y ahí entra la importancia de tener las metas trascendentes. Sí quiero, yo sé que puedo y quiero. Quiero porque quiero algo más allá que la nota. Y aquí quiero detenerme un poquitito porque en momentos de crisis la psicología nos muestra que es normal sentirnos perdidos. Antes teníamos una rutina y estábamos acostumbrados a seguir una ruta para alcanzar ciertas cosas. Hoy día tal vez tenemos los mismos objetivos, pero esa ruta cambió, entonces empezamos a sentirnos perdidos y sentimos que nada tiene sentido. Y por eso es natural que los estudiantes también se sientan perdidos y olviden la razón para mantenerse estudiando y aprendiendo. Sobre todo, si pensamos que en nuestro país, en Chile, muchos de los estudiantes estaban acostumbrados a estudiar para una nota, para rendir, para pasar de curso o poner atención para una prueba. Entonces, hoy que esas razones ya no existen, ¿cuál es mi propósito? Bueno, ¿cómo desarrollar un sentido de propósito? Nosotros les hacemos dos recomendaciones. Primero, seamos explícitos. A veces nosotros sabemos cuál es el propósito nuestro, pero no lo conversamos. Entonces, contémosle a los estudiantes cuál es nuestro propósito como educadores, por qué queremos seguir acompañándolos, por qué queremos seguirles enseñando. Para un alumno, para un estudiante de educación parvularia, el propósito es completamente distinto que para uno de primero básico, de quinto básico, de cuarto medio o de la universidad. Busquemos ese propósito, cuál es el nuestro, y busquemos cuál es el propósito de los estudiantes y conversemos de eso. No lo omitamos. Muchas veces decimos, pucha, no quieren estudiar, pero omitimos el tema. No, aquí hay que trabajarlo directamente. Mostrémosle a los niños, niñas y jóvenes que sí pueden aprender. Busquemos casos de aprendizajes a distancia y digámosle, mira, este niño, mira lo que logró, la clase pasada aprendimos esto otro. Sí se puede, entonces sí tiene sentido que sigas estudiando. Por lo demás, a los papás les podemos decir, oigan, nosotros como profesores hemos visto que de vuelta de vacaciones los niños vienen con un retroceso de aprendizaje. Entonces, imaginémonos qué pasa si perdemos un semestre o un año completo. Por lo tanto, sí tiene sentido que sigan aprendiendo, aunque no haya nota, aunque no haya pasar de curso. Sí tiene sentido porque su cerebro se va a seguir desarrollando y no se va a atrasar. Y por último, digámosles, miren, nosotros sabemos que es muy difícil y de hecho no tiene ningún sentido intentar aprender el 100% del currículum. Pero lo que estamos haciendo es priorizarlo. Y esperamos que los niños, niñas y jóvenes aprendan un 30% del currículum en el caso de los colegios. Y eso sí tiene sentido. Claramente no tendría sentido tratar de abordarlo todo, pero un 30% sí tiene sentido. Y todavía estamos a tiempo. ¿Ya? Entonces, seamos explícitos. ¿Cuál es tu propósito y cómo lo podemos conversar? ¿Cuál es tu propósito como educador?
Y en segundo lugar, cómo promover el propósito de los estudiantes es ayudarlos a ellos a ponerse metas trascendentes. Sabemos que es un año difícil, sabemos que lo están pasando muy mal, nosotros mismos hemos tenido dificultades y hemos perdido el sentido de esperanza. Pero ayudémosles a recuperar ese sentido de esperanza. Esto va a pasar, la pandemia va a pasar y nuestra vida va a seguir. Y si nosotros logramos superar esto, vamos a salir fortalecidos. Entonces, hoy más que nunca tienes que seguir buscando cuál es tu propósito. Ayudémosle a pensar, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué te gustaría cambiar en tu familia? ¿Qué te gustaría aportar en tu barrio, en Chile, y por qué no en el mundo? ¿Qué quieres cambiar? Bueno, hoy día estamos en pandemia, esta es una situación que es difícil, pero hoy día sí puedes hacer cosas para seguir ese propósito. Y una de las grandes cosas que puedes hacer es seguir estudiando. Entonces, ayudémoslos a conectar sus sueños que tenían antes o nuevos sueños con el seguir hoy día en clase. Ojo, esto no tiene nada que ver con las notas, nada que ver con la prueba, tiene que ver con esta motivación intrínseca que alguien nos comentaba en la inscripción. Es un motor interno que me lleva a seguir actuando. Y que junto con el convencimiento de que puedo hacerlo, nos permite tener la motivación. Eso, invitémoslos a pensar más allá de la pandemia. ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo lo hemos hecho con algunos colegios que nosotros trabajamos, que asesoramos? Bueno, aquí hay un ejemplo súper específico. En esta lámina vemos un taller que hicimos con profesores del Colegio Rafael Sangüesa de la CIP, aquí en Santiago. Y lo que hicimos con ellos fue, primero, ¿cuál es nuestro propósito como educadores de este colegio? ¿Qué queremos para los niños? ¿Por qué nos levantamos día a día? Y una vez que nos dimos cuenta que todos teníamos un propósito similar, que era entregarles herramientas para que desarrollen su potencial y tengan un mejor futuro, nos pusimos a pensar, ¿cómo transmitimos esto a los niños? A los estudiantes, a las niñas. Y ahí dijimos, bueno, hablarles de la maravilla, de cómo podemos generar un cambio, pero ¿cuál es el problema cuando hablamos tanto en el ideal? Que los niños hoy día no están viviendo un mundo ideal. Entonces lo que hicimos fue aterrizar esto, dijimos, miren, este es un flyer que le está circulando a nuestros estudiantes en redes sociales. Dice, hacia un nuevo mundo, rebelión, y lo que hacía era invitar a los estudiantes a apagar su computador, dejar de estudiar, no resolver guías, para lograr una mayor equidad en nuestro país, equidad social. Entonces, ¿qué hacemos con un estudiante que no quiere estudiar para manifestarse, para rebelarse y porque tiene el propósito de la equidad? Bueno, lo primero que uno dice como, ¿pero cómo van a apagar el computador? Bueno, lo que nosotros recomendamos es, este propósito está genial, nos parece maravilloso que tenga este propósito. O sea, tratemos de no aplacarle sus propósitos, sino que tomémoslo y decirlo, nosotros también estamos luchando para que en Chile tengamos una sociedad más equitativa. Pero, ¿crees tú realmente que dejando de estudiar vas a lograr mayor equidad en Chile? ¿O tal vez piensas que generando más aprendizaje, practicando con tu cerebro, aprendiendo, vas a poder tener más herramientas para cumplir este propósito? Entonces, ahí es cuando tenemos que conectar con el propósito de los estudiantes. Muchas veces se repiten slogans, entonces, no, yo no estudio porque no sirve, o apago porque quiero manifestarme. Bueno, manifiéstate estudiando, manifiéstate entrenando tu cerebro, manifiéstate empeñándote, aunque te cueste mucho, mucho. Si sigues acá, vas a salir fortalecido y realmente vas a conseguir ese propósito. ¿Les hace sentido? Bueno, eso es muy bueno tener la cámara prendida porque nos permite ver cómo vamos y la reacción de ustedes. Y por último, el tercer punto, soy parte. Entonces, yo puedo, yo quiero, pero además me siento parte de un colegio que se la juega por mí. Muchos estudiantes sienten que ellos son los únicos, ¿me escuchan? Me dice conexión inestable. Sí. Que ellos creen que son los únicos que están con problemas, son los únicos que no entienden, que son los únicos que están en un momento que no están funcionando, y les da vergüenza y se empiezan a ocultar. Y por eso pusimos una oveja negra. El gran peligro es que esos alumnos se desconectan, y en vez de pedir ayuda y participar, se ocultan. ¿Qué es lo que necesitamos? Hacerlos sentir que esto es normal, que estamos todos en un momento de crisis y nos vamos a desconcentrar y nos va a costar seguir adelante. Voy a empezar un poquito más rápido porque se me acaba el tiempo. ¿Cómo hacerlo? Primero que todo, ya lo saben, conexión emocional. Cuando se nos cae internet, es como que se nos cayera la vida, ¿verdad?
Hay una compañía de internet aquí que todo el mundo habla, que se cae todo el rato y nos genera una frustración enorme. Bueno, cuando se nos cae la conexión con los estudiantes, también se nos va, perdón el concepto, pero se nos va todas las pailas. Ese estudiante que se siente invisible, que siente que el profesor no lo toma en cuenta o que el colegio no lo entiende, empieza a desaparecer. ¿Cómo podemos lograr conexión con el estudiante? No me quiero adelantar porque Rosario Mayorga nos va a comentar en un ratito más, y no me puedo seguir alargando. Pero solo les quiero comentar que en un colegio nos comentaron una idea muy buena, que fue que cada profesor jefe se unió con 3 profesores de asignatura y se preocupan de llamar quincenalmente a sus alumnos. Un llamado por teléfono con una pauta: ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te puedo ayudar? Y con eso han logrado, hoy día solamente 6 niños de ese colegio están sin involucrarse con el colegio. Segundo, valoremos el error. No solamente digamos, oye, está bien equivocarse, no importa, sino que, oye, qué bueno que te equivocaste. Todos nos equivocamos. No, pero profe, es que me da vergüenza mandarle la guía. Pero no importa que tengas errores. Cuando tú te equivocas, yo puedo hacer mejor mi trabajo, porque cuando detecto tu error, te puedo ayudar. Entonces, valoremos el error, celebremos el error. Y ojo, esto no es mentir y decir, no, está todo bien. Esto es decir la verdad, pero con esperanza. Es normal que te vaya mal, es normal que te equivoques. No eres el único. Revisemos qué pasó y así vamos a poder ir mejorando el esfuerzo. Todo aprendizaje, y ustedes lo saben más que nadie, todo aprendizaje requiere errores. Me va a saltar esa lámina. Y por último, para cerrar, tenemos que adaptarnos a la realidad de los estudiantes. Sabemos que ustedes se han adaptado muchísimo, ya el hecho de que estén conectados habla de una flexibilidad total. Pero ojo, tenemos que ser súper conscientes como institución, como colegio, jardín, universidad, preuniversitario, que una solución no sirve para todos. Entonces, tomemos en cuenta, sobre todo estos alumnos que están más desconectados, qué es lo que pasa, cómo te puedo ayudar. Pucha, profe, es que las clases son online y yo no tengo celular. Ya, veamos cómo resolvemos eso. O no sabe, profe, es que yo trabajo, entonces no, me voy escuchando la clase en el audífono, pero me tengo que bajar a repartir las verduras y ahí no puedo escuchar la clase. Y entonces, ¿qué hacemos? Grabemos las clases y que este niño las pueda escuchar. Oye, pero es que no tengo autorización para grabar. Bueno, entonces tal vez tenemos que pedir autorización y que los niños que no autorizan tengan las cámaras apagadas. Y así vamos buscando soluciones específicas para que esos niños digan, ¿sabes qué? El colegio sí se la juega por mí y sí me está tomando en cuenta mi propia realidad. Para cerrar, ahí tenemos cómo lograr el sí puedo, sí quiero y soy parte a través de estrategias específicas. Más que estrategias concretas, dimos orientaciones para que ustedes busquen estrategias. Pero quisiera cerrar con este comentario que dijo Miguel Arce del Colegio Puente Maipo de Bajos de Mena, que nos encantó. Dice, este es un mensaje a los chiquillos que no se conectan todavía. Dice, el colegio los está esperando, es suyo, y los trataremos de acuerdo a la situación en que se encuentren, de tal modo que nadie se queda atrás. Si has estado 2 o 3 meses sin conectarte, ánimo, no pasa nada. Vamos a armar un programa para que se adapten y se pongan al día con el resto, pero vuelvan a clase. Eso es un sentido de pertenencia. Ya, y hasta aquí llego para que no me sigan retando por interno. Los dejo con Rosario Mayorga, que nos va a decir cómo ponemos todo esto en práctica. Ro, adelante. Muchas gracias por la paciencia. Ah, tengo que dejar de compartir pantalla. Ya, Lucha, mira. Apaga esa cuestión, po. Ya, apaga eso, te digo. Ustedes pueden silenciar a los participantes, ¿o no? Eso estoy. Ya, ahí sí. ¿Se escucha y se ve? Sí. Súper. Bueno, primero que todo agradecerles por la invitación. Ya me presentó la Rebeca, yo soy Rosario Mayorga, junto con Camila Jokel somos el equipo de Profes con Chile, que es una comunidad que formamos a través de un Instagram, una comunidad virtual colaborativa donde hemos podido conocer muchas experiencias de muchos profesores, hemos podido tener contacto con varios expertos que recomiendan cosas a los profesores, creado charlas, conversatorios, etcétera. Y la idea mía hoy día es un poco hacer un barrido, una recopilación de distintas estrategias que hemos conocido a través de esta instancia y de los profesores que nos siguen sobre cómo mantener la motivación de nuestros estudiantes.
Primero que todo, comentarles que hemos visto que para mantener la motivación de los estudiantes, los profesores están recurriendo a muchas buenas prácticas, están usando mucha creatividad, y que obviamente es un proceso de mucho ensayo y error. Y con esto retomar un poco lo que decía Rebeca, que no hay una receta, ni la idea de lo que es que yo les diga ahora esta estrategia y tienen que hacerlas todas, sino que cada uno pueda evaluar y según su realidad ir probando y ver viendo qué resulta. ¿Y de qué manera hemos visto que los docentes responden a este desafío? Primero, con estrategias pedagógicas, estrategias que usan en las clases mismas, pero no solo cosas que puedan hacer de forma en relación a lo académico y de la clase, sino que también estrategias para generar y mantener los vínculos con sus estudiantes y con la comunidad, y también estrategias a las que no me voy a referir hoy día, pero que igual creo que es importante mencionarlas, de autocuidado y motivación del docente, porque en el fondo si nosotros estamos desmotivados y no tenemos ganas y estamos frustrados, que obviamente nos puede pasar, más difícil va a ser motivar a nuestros estudiantes. Entonces nos vamos a referir hoy día a las dos primeras, estrategias pedagógicas para trabajar en clase y estrategias para generar vínculos. Primero, nos parece muy importante mencionar, y es yo creo que lo que más puede influir en la motivación, es que, como decía Ignacio, a distancia no es lo mismo que 100% online. Y con esto, invitarlos a utilizar estrategia y considerar en sus planificaciones no solamente trabajo a través de las pantallas, sino que también esa parte experiencial y esa parte del asombro que los estudiantes necesitan, y todos sabemos que eso también pasa en la clase, en la sala de clase, no solamente ahora. Los estudiantes lo necesitan para aprender de forma significativa y por lo tanto para motivarse. Se pueden crear experiencias concretas o en vivo, tanto a través de las pantallas como en el fondo experiencias que se dejen para que el alumno las realice en su casa. Y en esta misma línea también se puede trabajar con la modalidad del aula invertida, que ya les voy a explicar un poquito más en qué consiste. En relación a crear experiencias concretas y en vivo, hemos visto muchos profesores que, por ejemplo, realizan de manera sincrónica experiencias concretas, experimentos que se las arreglan para que los niños puedan realizar al mismo tiempo que ellos, uso de material concreto, también arreglándosela para que los niños de la casa tengan con elementos cotidianos material y puedan trabajar de forma concreta los aprendizajes. En el fondo, buscar formas de que el aprendizaje sea más activo y que no caigamos en la pasividad de estar atrás de la pantalla, muchas veces, como comentaban, con la cámara apagada, y obviamente que eso genere una baja en la motivación. La modalidad del aula invertida, o el Flipped Classroom, que hemos visto que se está usando harto, también tiene un impacto positivo en la motivación. Consiste más que nada en que toda la parte de contenido duro, de información, se le deje al niño para la casa, que el niño lo pueda, en el fondo, revisar en la casa como tarea, y que luego en la sesión sincrónica, por ejemplo, en la clase online, se pueden realizar actividades donde los niños tomen, valga la redundancia, un papel mucho más activo. Discusiones grupales, juegos, actividades de aplicación, etc. Aquí entonces algunos ejemplos que nos llegaron que los profesores habían visto que tenían muy buen efecto en la motivación: el realizar experimentos o demostraciones, el realizar lecturas o dramatizaciones que sean en vivo, que pueden ser junto con los estudiantes, usar el material concreto en la clase, que es un poco atreverse, porque puede ser un poco raro usar material concreto sin estar viéndonos, y usar hartos juegos y actividades de aplicación dentro de la clase que pueden estar acompañados con esta modalidad de aula invertida. En el fondo, aprovechar estratégicamente y que la clase online no sea el pasar materia o pasar contenido, sino que dejar ese espacio para actividades más de aplicación. En otra línea, también hemos visto que los profesores se la han ingeniado mucho para cómo tener más dinamismo y una mayor participación a través de oportunidades diversas. Porque al estar a través de la pantalla también se puede caer en esta pasividad y en una dificultad para participar de forma espontánea, como se puede generar en una sala de clases presencial. Y en este sentido les queríamos recomendar, porque hay muchas aplicaciones
online que se pueden usar para generar espacios de participación espontánea que no requieran tanto esfuerzo, tanta interrupción de la clase. Algunos están aquí como Kahoot, Poll, Mentimeter, Quizlet, que son en el fondo herramientas donde se pueden generar preguntas en el minuto que los estudiantes pueden responder de forma rápida, de forma inmediata en el fondo, recopilan la información ustedes como profesores y en base a eso siguen la clase, y así el estudiante también le da esa sensación de que está contribuyendo, de que está siendo parte de la clase, de que avanza a medida que avanza la clase y no está simplemente ahí escuchando. Obviamente también sabemos que no todos tenemos la oportunidad de usar estas aplicaciones o esta tecnología, o los estudiantes pueden no tenerla, y muchos profesores para eso están creando códigos, signos, carteles de participación, donde los estudiantes pueden mostrar a través de la cámara, si es que utilizan la cámara, o quizá a través de los chats, distintas códigos o señas con los que pueden responder, hacerse parte de la clase y no simplemente estar como receptores en él. Y otra cosa que están usando mucho los profesores son los brain breaks, que se pueden planificar dentro de la clase o planificarle a los niños estudiantes para que los usen durante su día. Porque obviamente el estar frente a la pantalla tanto nos cansa, también cansa a nuestros estudiantes, y porque también así incorporamos a todos los estudiantes que también necesitan un poco más movimiento, que no son tan solamente visuales y auditivos, y esto consiste obviamente en hacer un quiebre durante la clase o durante el día, en que el niño pueda salirse de la experiencia de aprendizaje como tal, en fondo desconectar un poco el cerebro y reiniciarlo, entre comillas, para poder seguir aprendiendo. En relación a las pantallas, el desafío de las pantallas es algo que también todos los profesores están viviendo, y especialmente con los cursos más grandes, y aquí lo que hemos visto que ha resultado es, primero que todo, verbalizar la importancia que tiene el prender las pantallas, un poco como lo que hizo Rebeca al principio con nosotros. Se me olvidó decir un detalle. Todas las estrategias que estamos pasando, nosotros tenemos harto material también en el Instagram, en el Drive, para en el fondo no detenerme puntualmente porque son hartas, o para no mostrar quizás una tan en específico, la planificación, pero feliz que nos pidan el material a través del Instagram porque tenemos harto ahí que compartir. Bueno, y volviendo al tema de las pantallas, un poco lo que hizo Rebeca al principio, verbalizar la importancia, que el niño no sienta que es que quieren que prenda la pantalla porque sí, o porque me quieren molestar, verbalizar el por qué es importante que lo prendamos para mantener la relación, mantener el vínculo en cierta medida. Muy importante, y profesores que lo han hecho le ha dado un muy buen resultado, crear una instancia de acuerdo o contrato, tanto institucional, en el fondo que sea como una especie de normativa, o regulación a nivel institucional de cómo usarla, cuándo la vamos a usar, pero también a nivel de curso, porque no podemos asumir que solo los niños no quieren prender la pantalla por rebeldía o porque no quieren nomás. Hay muchos factores que pueden estar jugando un papel en esto, vergüenza del lugar, vergüenza de cómo uno se ve, inseguridad, temas de internet, etc. Entonces, además de averiguar y indagar esas razones, muy importante generar una instancia donde se puedan realizar acuerdos y como una especie de contrato que asegure un espacio de confianza en que los estudiantes puedan sentirse más invitados a aprender las pantallas, porque aunque sea una norma, una regla, igual no podemos ir nosotros al computador del niño y prendérselo. Y por último, que voy a ir más allá a eso en un ratito, trabajar paralelamente siempre el vínculo y la relación del profesor-estudiante y de estudiante con estudiante. Si esa relación está ahí, está viva y es positiva, obviamente hay más posibilidades de que los niños quieran ser parte, como decía Rebeca, se sientan llamados y quieran que los vean, quieran ver al resto, etc. Bueno, esto más brevemente, pero hemos visto también que la modalidad a distancia ha dado una oportunidad para trabajar de forma interdisciplinaria o en proyectos dentro de las clases. En el fondo, no salir un poco de la modalidad tradicional de aprendemos un contenido, ejercitamos, hacemos alguna actividad, y
buscar formas de trabajar los contenidos dentro de proyectos de actividades más a largo plazo, que afectan obviamente de forma positiva la motivación porque les da a los estudiantes instancias para aplicar lo aprendido, les muestra cómo el aprendizaje puede ser útil en su vida, los conecta con sus intereses, les da posibilidades de elección, y no necesariamente cuando hablamos de trabajar en proyectos de interdisciplinariedad hablamos de una metodología que tenga que adoptar todo el colegio. Obviamente eso es maravilloso si se está en un establecimiento que lo tiene, pero sí vemos profesores que lo están usando en sus clases, quizás de forma individual, o juntándose con un colega de la asignatura paralela, etc. Y esto también ha sido súper útil para los profesores porque se ajusta más a la necesidad de contexto, a que todos los niños tienen tiempos diferentes, que todos los niños tienen contextos diferentes para conectarse, o tiempos diferentes en que pueden usar el computador de repente, y eso va como que se conjuga muy bien con este tipo de enseñanza. Y por último, en relación a las clases, nos llegaron muchísimas experiencias de profesores usando aplicaciones muy atractivas, muy interesantes, que invitan al estudiante a ser parte de la clase. Son entretenidas, puede generar presentaciones interactivas, juegos, ruletas, etc. Aquí, por nombrarles, les vamos a dejar estas 4, por ejemplo. Pero eso también es como un poco un arma de doble filo, les queríamos transmitir esto. Hay tanto hoy en día, y la gente está usando tanto, que uno puede ser abrumador tanto para el profesor como para los estudiantes. Entonces, tratar de evaluar críticamente en relación a la edad de nuestros niños, a los gustos, al contexto, cuáles podríamos usar y creemos que pueden tener un efecto positivo en la motivación durante la clase, aprovecharlas, pero tampoco mandarles 15 por clase o todas las clases a hacer una distinta, porque eso también puede ser un poco abrumador. Y invitarlos a aprovechar los recursos que hay disponibles, especialmente en Instagram. Nosotras que, bueno, nos movemos más en Instagram, la cantidad de profesores y profesoras que se han hecho un perfil en el Instagram para compartir sus ideas, las actividades que hacen, los que les resulta es mucha. Son muchos los profesores que lo están haciendo, que hacen tutoriales, por ejemplo, de cómo utilizar estas aplicaciones en las clases. Por mencionar uno, la profe online es una profesora que constantemente está entregando información de aplicaciones, tutoriales de cómo usarlas. Entonces todo eso está disponible y no implica un esfuerzo extra para el profesor, que a veces cuando ve aplicaciones nuevas que no conoce puede sentir que le va a ser muy difícil aplicarlas. Eso en relación a las estrategias de que los profesores vemos que están usando en las clases. Y más cortito, creemos que siempre es importante buscar formas para generar y mantener el vínculo, porque si hay un vínculo positivo, el estudiante va a estar motivado para conectarse a la clase. En ese sentido, vemos que personalizar las clases es algo clave que los profesores han hecho mucho. Personalizar las clases nos referimos a creación de salas virtuales, de avatar que se parezcan a uno. Los profesores, los estudiantes tienen una relación con los profesores, por lo tanto, si uno hace esto, y no crean que solamente los niños más pequeños, porque a los grandes también, le genera esa conexión, le genera el sentir que está acercándose a su profesor, al que le tiene cariño, al que quiere ver. Y generar instancias también no académicas, en el fondo que si tenemos posibilidad de hacer 2 Zoom a la semana, que no sé, cada 2 semanas un Zoom sea para hacer una convivencia virtual, un juego con el curso, una actividad junto con la familia. Y aquí algunas ideas que han salido: jugar, por ejemplo, bingo, karaoke, tesoro escondido. Para eso también hay aplicaciones, hay páginas web que, si a alguno le interesa, nos pueden escribir para que se las vayamos compartiendo, porque como les dije, son muchas. Celebrar los cumpleaños, las fechas especiales. Y lo que hartos profesores están haciendo, salidas pedagógicas virtuales. Hay muchas páginas también que están dando oportunidad de hacer un recorrido virtual del museo, de un zoológico, etcétera, a los que uno puede invitar al estudiante, y cuando también se empiecen a meter, especialmente los que no les gusta compartir pantalla, por ejemplo, cuando se empiecen a integrar un poco más a estas instancias que no son las clases mismas, también quizás eso les va a generar una mayor motivación para entrar a las clases. Y por último, no perder el foco, que lo mencionaba al principio también, en los aspectos socioemocionales.
preocuparse de generar espacios de confianza, de que los estudiantes se sientan escuchados, y esto, como lo hemos visto que los profesores también lo están haciendo, de manera virtual, generando reconocimientos, diplomas, mensajes, celebraciones, retroalimentación positiva, videollamadas individuales o en grupos pequeños. Como comentaba Rebeca, los profesores que nos han contado que han podido mantener motivación positiva de sus estudiantes y una buena recepción y compromiso, están constantemente llamándolos, especialmente los que no tienen internet, dividiéndose con otros profesores, si no pues tienen tiempo para llamar individual, formar grupos pequeños, etc. Levantar información clase a clase, nosotros tenemos una cápsula donde damos estrategias para eso. Al principio o al final de la clase, hacer una de estas encuestas rápidas, con aplicaciones como Mentimeter, Linio, Google Forms, sobre cómo viene el estudiante, más que hacer una encuesta de qué aprendiste ayer o qué conocimientos previos tienes de esto, cómo te sientes hoy día, cómo llegas a esta clase. Son detalles pequeños que los alumnos con los que van a poder sentir que están llegando a un espacio de confianza y donde pueden ser escuchados. Y una recomendación que es súper concreta, mantener lo que son los consejos de curso, si es que se da la opción de hacerlo virtualmente, para también seguir trabajando las relaciones y la convivencia escolar entre los estudiantes, que es algo que obviamente se han ido como perdiendo esas interacciones con el cambio de modalidad online. Y si se puede, para generar experiencias positivas, incluir sorpresas o algo para salir de la rutina. Una convivencia, un video, una película, etc. Eso hemos visto que los profesores lo están haciendo harto y con muy buenos resultados. Bueno, y como les dije, son hartas las cosas que hemos visto que están haciendo los profesores. Los invitamos, quedan más que invitados que nos escriban si dicen, oye, quiero saber más de esta aplicación o de cómo está haciendo específicamente esta estrategia, cómo la han visto, nos pueden escribir. Y también en YouTube tenemos hartos videos cortitos donde muchas de las cosas que mencioné las explicamos como con mayor detalle. Así que eso, muchas gracias a Rebeca, a ustedes por la invitación, y espero que les haya servido para sus clases. A ver. Ahí. Gracias a ti, Rosario. Bueno, les quiero comentar que nos atrasamos 10 minutos porque tuvimos que empezar un poquito más tarde y nos fuimos alargando por pura pasión en el tema, y Rosario se nos va a tener que retirar. Ella hoy día no está en Santiago, no está en regiones, está en Australia. ¿Qué hora es allá, Ro? Las 9:15. De la mañana, y se tiene que ir ahora a trabajar a un jardín infantil, a aplicar todo lo que nos ha mostrado. Así que si tienen preguntas para ella, se las vamos a hacer llegar por correo electrónico a ella y posteriormente se las devolvemos a ustedes. Así que si es que alguien tiene preguntas para Rosario, que pongan su correo electrónico para poder mandárselas de vuelta. De todas maneras, y lo otro, perdón, si ¿Sí? no, nos escriben también directamente, porque como les conté al principio, bueno, el Profes con Chile estamos yo y Camila Jokel, entonces si no cualquiera de las dos les puede responder. Si tienen alguna duda, también la hacemos llegar a otros profesores, y generalmente por ahí funcionamos respondiendo bien rápido, así que felices que nos escriban si alguien tiene más dudas. Excelente, muchas gracias, Rosario. Está Camila acá, de repente si se anima nos puede, esto no lo habíamos visto, pero si se anima nos puede responder ahí mismo. Camila, ahí tú nos dices, nos levantas la mano si es que te lanzas con la respuesta. Ahora tenemos algunas preguntas que nos han mandado, son las 7:14, tenemos 16 minutos para responder algunas preguntas. Carmen Gloria, ¿te parece que nos vayas compartiendo algunas de las preguntas que nos han llegado? Perdónenme, no presenté a Carmen Gloria, que está ahí tipeando para arriba y para abajo, ayudando con los links, con los micrófonos. Carmen Gloria Jackson trabaja en Presente y ha estado en el backstage solucionando todos los problemas que ustedes no pueden ver, pero que nosotros sí. Así que, Carmen Gloria, ahora sí nos puedes contar. Súper. José Guerra tiene una pregunta para Ignacio. Dice, en su encuesta, ¿a qué tipo de aprendizaje se refiere? Si puede profundizar en ese concepto, que es un muy buen espacio de conocer qué se está implementando en las comunidades educativas. ¿Se oye o no? Sí.
No, lo que nosotros hicimos fue una pregunta general a los alumnos, ¿qué apreciación o qué percepción de aprendizaje tienen ellos? O sea, fue simplemente decirle en relación con un año normal, ¿estás aprendiendo más, menos, mucho menos o no? Que lo que aprendías en el colegio. Entonces, es un aprendizaje de tipo escolar. La pregunta apuntaba justamente al aprendizaje escolar y está en el contexto de el resto de la encuesta que se refería justamente a la situación de estudio desde la casa. Entonces, pero no especificaba algún tipo de aprendizaje versus otro. Perfecto. Y había otra pregunta también para ti, Ignacio, de Macarena, de si tienen información acerca del aprendizaje de los estudiantes menores de quinto básico, que mencionaste que habían encuestas para los papás. Sí, sí, también hemos evaluado. Efectivamente, a nivel de los papás la apreciación es un poco mejora y eso nos parece positivo. Ahora, acuérdense que los niños chicos en general suelen ser un poquito más optimistas. Yo creo que también la sensación un poco más crítica tiene que ver con la edad, obviamente. Los niños más chicos, ellos reciben la instrucción de los papás de hacer tal o cual actividad y listo. No tienen la misma capacidad a lo mejor como de juicio crítico, en fin. Pero los que responden son los papás y los papás razonablemente están un poco más conformes que lo que los propios estudiantes de quinto básico hacia arriba indican. Y eso a mí me parece que es positivo. O sea, con los niños chicos sí se cuenta con un razonable apoyo, respaldo de los papás en lo que está ocurriendo en este momento y hay que aprovechar eso. O sea, esa buena disposición que parecen manifestar los papás, a pesar de que ha sido muy difícil, porque los papás han estado muy cansados, muy estresados con lo que implica hacerse cargo del aprendizaje de los niños chicos. Los papás son menos críticos que un adolescente, así que yo creo que en ese sentido es una buena noticia que hay que aprovechar, a pesar de las dificultades. Súper. Había otra pregunta de José Guerra para Rebeca, que decía... desde el currículum, conocimiento, habilidad, actitud, ¿cómo está la actitud frente al aprendizaje en donde la motivación juega un rol fundamental en los procesos de aprendizaje en tiempo de pandemia? Pensar en una nueva remirar actitudinal sobre el conocimiento frente a las habilidades del siglo XXI. Sí, mira, yo comentaría que efectivamente nosotros estamos muy acostumbrados a priorizar el contenido por sobre las actitudes, y se ha hablado tanto de las habilidades del siglo XXI. La verdad es que el contenido está en todas partes. Antes estaba en las enciclopedias, después estaba en la Encarta, ¿se acuerdan? En un disco. Hoy día está en internet y tenemos acceso a todo el contenido. Espero que algunos conozcan la Encarta y no sea yo la única anciana. El contenido está y la gran dificultad es saber seleccionar ese contenido, saber elegir qué contenido es útil, qué contenido tiene sentido, qué contenido es verdadero. Hoy día se habla mucho del fast-checking, eso es porque significa que hay mucha información dando vueltas que es falsa. Entonces aquí el desafío no es el contenido en sí mismo, es tener las herramientas para poder entender y seleccionar ese contenido. Pero al mismo tiempo, bueno, y para tener esa capacidad necesitamos aprender ciertas cosas básicas en el colegio, que sí o sí las tenemos que tener. No basta simplemente con, digamos, con tener una buena actitud en el aprendizaje, sino que tenemos que tener ciertos conocimientos para poder seleccionar. Ahora, hay otras habilidades también de actitud que son súper relevantes y que nosotros las trabajamos mucho cuando hablábamos antes de la pandemia respecto a la asistencia y que hoy día cobran mucha relevancia. Son estas habilidades blandas, o también le llaman habilidades socioemocionales o habilidades del siglo XXI, que son qué capacidad tengo yo de enfrentarme a un desafío, qué capacidad tengo yo de organizarme para concretar una meta, qué tan perseverante soy yo para seguir trabajando en lo que quiero. Y lo que nosotros les decíamos a los estudiantes siempre, tal vez no tienes las mejores notas, pero tienes la capacidad de levantarte todos los días en la mañana, aunque eso te dé una flojera enorme. Y eso significa que cuando seas adulto, o incluso hoy día, porque esto no es solamente el futuro, también es el presente, vas a lograr cosas que otras personas no logran. Esas son las habilidades que necesitamos ir desarrollando para la vida. Entonces, más allá del contenido, son esas habilidades que podemos ir dando hoy día y que nosotros creemos que la pandemia es una excelente oportunidad para eso. Como no hay notas, o hay muy pocas, o como quizás todos pasen de curso, ahí se está discutiendo, hoy día tenemos que hablar de estos otros objetivos. Espero haber respondido la pregunta.
Súper. Había una pregunta de Karen, que era para Rosario, pero que Camila nos puede ayudar. Si podrían dar ejemplos concretos de actividades de brain breaks. Sí, de recreos mentales. Perdón que me Sí. esté moviendo, no estaba preparada, así que voy a enchufar mi computador. Sí, ejemplos tenemos muchos. Yo creo que hay que aprovechar acá un poquito que las clases online permiten de repente hacer cosas que normalmente en la sala no podemos hacer, ¿cierto? Entonces, cosas que a los niños les gustan mucho y que yo he visto también en mis propias clases, por ejemplo, es ir a buscar la mascota. De repente tú tomas 2 segundos, vas a buscar tu mascota, se la pueden mostrar entre todos. O nos ponemos de acuerdo y van a buscar un libro, van a buscar un juguete, etc. A los niños siempre les gusta mostrar cosas. En general nosotros los profesores tratamos de que no las lleven al colegio para que no se distraigan, pero ahora es una súper buena oportunidad. También obviamente sirven los mismos que usamos en las salas de clases que tienen que ver con el movimiento, ¿cierto? Como hacer un quiebre de estar sentados y permitir que se muevan los grandes o los chicos. Entonces uno puede proyectar, si es que están clases online, algún video de Just Dance y que los niños lo puedan bailar, ¿cierto? Alguna rutina de ejercicio bien cortita. Hacemos búsquedas del tesoro, por ejemplo, entonces uno los manda a buscar quién trae una moneda de $1, quién trae un par de calcetines rojos, entonces ahí salen corriendo también y tienen que volver. Les podemos mostrar un corto animado, de repente de estos de Pixar, algo que tenga que ver, que cambie, eso sí, un poquitito el switch. Incluso también ir a tomar agua o hacerlos con que tengan grupos chiquititos y que tengan ese espacio de compartir entre ellos como lo hacen en el recreo, pero no con este Zoom con todos, sino que hacer grupos chiquititos, ojalá intencionados, para que conversen a veces con sus amigos y a veces con otras personas, proyectar páginas web de sopas de letras que permite que todo el mundo raye, de crucigramas, etcétera. Pero ahí haber dado una gama un poco variada con un poquitito de todo y que eso responda a la pregunta. Súper, muchas gracias Camila. Me llega otra pregunta para Rebeca, de Tamara. ¿Cómo motivar a los estudiantes que son posibles desertores y que por años han tenido dificultades para terminar su proceso educativo? Y que esta dificultad está presente en realidad educativa vulnerable y sobre todo en educación media. Gracias, Tamara, por tu pregunta, porque era un tema que queríamos tocar y lo eliminamos porque era muy corto el webinar. Es súper importante decir que la deserción no es una decisión que un estudiante tome de un día para otro, es el final. De hecho teníamos una lámina que la eliminamos, es el final de un proceso largo, que comienza con experiencias educativas negativas, que sigue con esta sensación de no pertenencia, que sigue con este sentido de no propósito, pero son muchos años en que se va avanzando hacia esta decisión que termina siendo el desenlace, ¿verdad? Que es la deserción. De hecho, si uno mira la asistencia de esos estudiantes hacia atrás, te vas a poder dar cuenta que probablemente ese alumno, lamentablemente, ya llevaba algunos años faltando, con ausentismo crónico, faltando más de un 10% en el año. Entonces es muy importante, primero, antes que qué hago con el alumno que desertó, es primero cómo detecto antes de que llegue a esa etapa final de la deserción. Miremos su asistencia, miremos su involucramiento, veamos ojalá estudiantes que el año pasado eran estudiantes nuevos, que son tal vez extranjeros, o que han repetido de curso, o que ya tenían ausentismo crónico 1 año o más años. Todo eso son indicadores que nos pueden mostrar mayores probabilidades de desertar. Ahora, ¿qué hago cuando ya perdí a ese alumno? Ahí empieza a ser mucho más difícil y tiene que ser un contacto que idealmente tiene que partir por esta conexión que decíamos, ¿verdad? Esta conexión personal con el alumno. Hay colegios que lo hacen a través del profesor jefe, hay otros colegios que lo hacen a través de un profesor que sea el más cercano. Muchas veces pasa que si el alumno tiene más afinidad con la música, le piden al profesor de música o al profesor de deporte. No importa la afinidad, lo que importa aquí es la afinidad del alumno con ese profesor y que ese profesor tenga mucho liderazgo. Hay otros colegios que usan las mentorías, que es ir acompañando permanentemente a ese estudiante. Y otros colegios que nosotros hemos visto que es algo que lo vimos en el colegio CREE, de hecho, hace un tiempo, que decían, ese alumno no quiere estudiar, no hay caso, si le sigo insistiendo, si lo sigo convenciendo, nos van a acusar de acoso prácticamente, porque ya
no podemos insistir por más lados, pero lo que yo no estoy dispuesta es perder la conexión con él o con ella. Entonces, nos pusimos de acuerdo con ese alumno que yo una vez a la semana o cada 15 días lo voy a llamar y voy a saber cómo está. Y de a poquito, cuando ese estudiante se vuelva a sentir parte, sienta que él puede y sienta que él sí tiene un sentido, lo vamos a ir reconquistando. Ahora, esa es una manera simple de verlo, porque también es importante ver todo el lado, la situación en la que se encuentra. Si ese alumno está trabajando y por eso desertó, bueno, tenemos que lograr que el colegio sea lo suficientemente flexible para que no tenga que optar. Eso es un punto que a mí me encantaría enfatizar. No obliguemos a los estudiantes a optar, que no tengan que definir, o me hago cargo de mi familia, o estudio, o trabajo, o estudio. Intentemos flexibilizarnos una vez más para que ese estudiante, a pesar de que está trabajando, o a pesar de que está a cargo de la familia, también pueda seguir conectado con el colegio y busquemos esas alternativas. Súper, gracias Rebeca. Y una pregunta que no está ahora en el chat, pero que la mandaron en la inscripción, harto salió, el tema de cómo, y que yo sé que no era el tema central del webinar, pero de los apoderados, cómo involucrar o cómo hacer parte a los apoderados para que ellos también se motiven y motiven a los estudiantes. No sé si Rebeca ahí nos puedes ayudar. Yo parto y después le tiro la pelota a Camila y Ignacio, que yo creo que todos podemos tener una percepción. Ignacio desde la universidad, Camila desde la sala de clase y yo sobre todo desde el acompañamiento de equipos directivos. Desde la Fundación Presente tenemos muy clara una cosa: los papás tienen que saber que no son profesores. Su rol no es ser profesores, el rol de ser profesores es nuestro, y los papás no están preparados ni tienen la capacidad. Hoy día yo no digo que no... A ver, no por la mentalidad de crecimiento, ellos sí podrían aprender, pero hoy día están sobrepasados y no pueden ejercer de profesores. Lo que sí les podemos pedir a los papás es, necesitamos 2 o 3 cosas de ustedes. Uno, motiven a sus estudiantes. Si él dice, tengo clase, no le digamos, ay, pero ¿para qué? No, pero no te conecté, no lo llamemos, no entremos ahí a la vez, oye, pero ordena tu ropa. No, respetemos y motivemos a los estudiantes con su aprendizaje. Eso, punto 1, motivémoslo. Segundo, me adelanté un poco, pero es, no interrumpamos. Si el alumno está estudiando, si el estudiante está trabajando o conectado a la clase, démosle ese espacio, y para eso nos tenemos que coordinar como familia, porque sabemos a qué hora tenemos cada uno su momento de estudio y nos vamos a coordinar entre todos para respetar ese espacio. O si no, es aún más difícil que él se pueda conectar. Y tercero, conectémonos nosotros como colegio con la familia, contémosle todo lo que estamos haciendo, contémosle cuál es nuestro propósito, contémosle esto de la mentalidad de crecimiento, que sí pueden, digámosle, no importa que hayas perdido clases, señor apoderado, ayúdenos, hagamos borrón y cuenta nueva, nosotros estamos aquí esperándolo, ayúdenos a que se conecte. Entonces, mantengamos esta relación, porque si es que antes era importante, hoy día más que nunca, porque están los tiempos muy difíciles. Algo quería decir, una instancia muy buena para lograr esa conexión con los apoderados, hemos visto, sobre todo en los colegios vulnerables, es aprovechar que van a buscar las canastas Junaed cada 15 días. Entonces, en ese momento, cuando llega, dice, ya, ¿y usted quién es? Rebeca Molina. Ya, Rebeca Molina, pase a la mesa 7. Y en la mesa 7 está mi canasta, pero además me está esperando un profesor que sabe lo que me tiene que decir. Rebeca, qué bueno que viniste, no te habíamos visto, oye, hay una reunión de apoderados, o qué sé yo. Y ahí involucrarlo personalmente, mirarse a los ojos, entregarle un mensaje que se sienta acogido. Y con eso vamos a lograr que la casa y el colegio estén más sintonizados. Eso, Camila, te doy el pase y después Ignacio. Ya. Yo me voy a sumar un poquitito a algunas de las cosas que dijiste tú, Rebeca. Yo creo que principalmente a los papás que hay que mantener motivados son aquellos papás que justamente están nerviosos o están pasando por situaciones de estrés que son importantes. Y yo creo que ahí como colegio y obviamente como profesores el mensaje siempre tiene que ser a la calma. Y creo que ahí hay 2 maneras principalmente en las que podemos hacer eso. La primera es que siempre, en el fondo, que cualquier cosa, situación que se está manejando en el colegio sea puertas adentro y para afuera, ojalá siempre mantener un frente que esté unido con los directores, los profesores, y que los papás sientan que uno tiene las cosas bajo control, independiente de que nosotros internamente sepamos que esta educación online ha significado muchísimas adaptaciones constantemente. Y por otra parte, que sepan que se va a ser flexible, que uno se va a adaptar, que uno no es tan cuadrado, que no se piden las mismas cosas que se piden cuando
se está yendo al colegio, si alguien falta, podemos dar otras oportunidades a que se conecte, a mandarle la información, etc. Yo creo que la mejor manera es invitando a la calma y obviamente de manera indirecta que ellos vean que sus hijos están felices, siempre va a contribuir a que ellos quieran seguir apoyando lo que se está haciendo en el colegio. Yo agregaría solo una última cosa, y es que creo que es súper importante entender la situación particular por la que pueden estar atravesando cada familia. Nosotros una de las cosas que hicimos en Radar, no es que quiera como promocionar eso, porque cada uno puede buscar la forma de hacerlo, pero fue justamente diferenciar estas alertas que hicimos. Hay una alerta socioeconómica, socioemocional, en fin, de conectividad, etcétera. O sea, y vemos que en los colegios, hay familias que tienen, algunas tienen problemas de conectividad, otras están con un problema económico, otras están con 3 o 4 problemas simultáneamente, y hay familias que afortunadamente están bien. Y yo creo que es súper importante intentar ese diagnóstico de identificar qué familias tienen qué problemas. Y eso no perderlo, ¿no? Eso no es un listado que se hace una vez y queda guardado en un escritorio, sino que probablemente es algo que uno tenga que volver a revisar tal vez un mes después o 2 meses después, ir chequeando si es que se mantiene esa situación o no. Pero yo creo que distintos problemas requieren distintas soluciones, eso es evidente. Pero por lo mismo es muy importante saber qué problemas están enfrentando qué familia, para poder darle a cada una lo que de verdad necesita. Súper, muchas gracias Camila y Ignacio. No hay más preguntas, así que Rebe puede hacer el cierre. Así que lo logramos igual finalmente en el tiempo querido. Bueno, nada, quisiera cerrar agradecerles a todos ustedes por su participación. Esperamos que a partir de mañana, como decíamos, puedan ya empezar a implementar algunas de las estrategias revisadas acá. Tenemos visiones, como decíamos, desde la sala de clases, desde el equipo directivo y desde la universidad, así que creemos que ha sido bien estimulante intelectualmente. Si les interesa investigar más, ya saben que les vamos a mandar por correo electrónico más información, así como el video del webinar. También les vamos a mandar una encuesta para la retroalimentación. Los invito desde ya a los próximos webinars que vamos a hacer. Si nos siguen llegando preguntas, vamos a ver qué tema es el que les puede interesar más y así podemos seguir. Y si quieren saber de las charlas o talleres o asesorías que hacemos desde Fundación Presente, desde Radar o desde Profes con Chile, cómo podemos ayudarlos, no duden siempre en escribirnos, que estaremos felices de atenderlos. Muchas gracias y que tengan una muy bonita tarde o noche, más bien.